Estimado público, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Conexión Jurídica, su programa informativo sobre temas jurídicos. Muy bien, se preguntarán por qué estoy ocupando un puesto que no me corresponde. Pues el día de hoy, como suele pasar la gran mayoría de personas, se presentan percances y una de ellas pasó nuestro estimado Renzo, quien tiene que cumplir sus diligencias, sus trabajos, lo que corresponde a un abogado como él. Así que la información tiene que seguir, tenemos que seguir cumpliendo con cada uno de ustedes, después de no haber estado el programa pasado, pero hoy vamos a cumplir. Así que los titulares que tenemos para el día de hoy: se han presentado muchos acontecimientos desagradables para muchos diría yo, y agradables para pocos, si solo hablamos de la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, los titulares para el día de hoy vamos a arrancar hablando y comentando un poco sobre el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en el cual se ha visto diferentes acciones, diferentes procedimientos y fallas técnicas que no corresponden a un aeropuerto de esta magnitud como corresponde a nuestro aeropuerto Jorge Chávez, pues no. También vamos a hablar de la presidenta Dina Boluarte, que ahora, como bien lo comentábamos en programas pasados, quiere seguir acumulando millas. No lo digo yo, ha quedado en evidencia eso, clarísimo. Y eso también lo pueden corroborar ustedes, y es más, puede estar corroborado por cualquier otra persona. Ahora quiere ir a Francia. Ahora el Congreso va a tener mucho que ver ahí. Ojo ahí. Aprueban proyecto para que congresistas realicen campaña política en su semana de representación. Esto tuvo autoría el congresista Fernando Rospigliosi, como todos saben, congresista del partido político de Fuerza Popular. Tuvo muchísimo que ver, ya lo vamos a ir comentando. Asimismo, el Ejecutivo ya comienza las conversas con las bancadas para que pues proceda a emitir el voto de confianza. Algo que constitucionalmente todos los gabinetes ministeriales que se presentan en el gobierno tienen que hacer o tienen que emitir. Ahora, ¿lo van a aceptar los congresistas? Eso todavía está por verse. No podría faltar en nuestros titulares también el señor Pedro Castillo. El expresidente de la República ha presentado un habeas corpus al Poder Judicial que fue rechazado. ¿Para qué? Buscaba esta demanda apartar a la jueza suprema provisional, Norma Carvajal, del juicio Castillo. Muy bien, de esta manera vamos a dar inicio al programa de hoy, pero sin antes mencionar que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tal vez está ausente Renzo, pero alguien capacitado con las mismas características y requisitos. Tenemos la presencia del doctor Emerson Chávez Panduro, que nos estará acompañando el día de hoy en el programa. Doctor Chávez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me escucha el doctor Chávez? Ok, vamos a ir conversando con él en unos instantes entonces, porque también tenemos que comentar todas las noticias con el doctor y verlo desde un enfoque jurídico. Ok, no solamente es verlo del ámbito político. Doctor Chávez, tenemos comunicación con usted. ¿Me escucha? Buenas tardes, no sé si me logran escuchar. Fuerte y claro, doctor Emerson Chávez. Bienvenido el día de hoy a Conexión Jurídica, un programa muy especial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a la invitación que hacen a mi persona para estar presente el día de hoy, 4 de junio del presente año, en este programa Conexión Jurídica. Y así como lo ha señalado, hay temas bastante interesantes que en el día a día se van desarrollando, ¿no? Y muchos de estos temas, por supuesto que sí, como el caso Pedro Castillo, como el caso del aeropuerto y demás temas que se van a abordar, no solamente tienen una problemática de carácter social, sino tienen una problemática también de carácter jurídica. Entonces estaremos comentando desde la perspectiva, lógicamente, del ámbito jurídico. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por esa introducción. Bien, vamos a dar inicio. Por favor, no olviden que estamos los lunes y miércoles a la 1 de la tarde. Por favor, darle like, compartir para llegar a más personas. Y también están abiertos a comentar, a dejar su comentario en la caja de comentarios, valgan redundancias, para poder dialogar y que todo esto más o menos vaya como una conversación. Muy bien, doctor. Vamos a empezar con el primer titular. ¿Le parece? Por supuesto. Muy bien. Vamos a hablar del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Este domingo
1 de junio se inauguró el aeropuerto Jorge Chávez, como se ha visto en los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, más allá de presentar la nueva tecnología que hoy día embarga, también se han presentado irregularidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y muchísimas, para decir verdad. ¿Ok? Entonces, una de ellas es que, o lo más notable y entendible para las personas, es que no se ha cumplido los debidos simulacros simulando la llegada de 2.000 a 4.000 personas, para empezar. Doctor, quisiera empezar con una pequeña consulta. ¿Usted cree de verdad que debió cerrarse en paralelo el antiguo aeropuerto o debieron entrar en funcionamiento ambos? Claro, lo que pasa es que ahí es un tema que sin lugar a dudas ha generado mucha preocupación, sobre todo a quienes de una u otra manera solemos viajar, ¿no? Por diferentes factores, ya sean por cuestiones de litigio, ya sean por cuestiones de eventos académicos, y la verdad que todo cambio que uno espera, como el caso del aeropuerto Jorge Chávez, es que el cambio sea para mejor, no para generar de una u otra manera cierto grado de situaciones que nos hacen poner en un contexto de no saber exactamente qué va a suceder. Uno de los problemas iniciales es incluso el tema de las 5 horas o 6 horas con anticipación que uno tendría que llegar y lo otro, las formas en las cuales también uno tiene que llegar, ¿no? O sea, como que no ha existido, y usted muy bien lo manifestaba, una previa simulación, tal vez, de la utilización del aeropuerto para que sobre todo los quienes acudan sepan por dónde ingresar, cómo ingresar, a qué hora salir y sobre todo algo bastante interesante, ¿no? La cantidad de pasajeros con las cuales uno tiene que contar. De hecho, lo que en el aspecto de la noticia hoy en día se tiene es que no habrían tenido lamentablemente en sí una simulación respecto a la cantidad, por ejemplo, de pasajeros, ¿no? Entonces, eso deviene una preocupación, porque ya cuando ahora no han existido simulaciones reales con cerca de 2.000 a 4.000 pasajeros, esto tenía que haberse generado antes. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? Que cuando ya estamos en una situación de vuelo, y esperemos obviamente que no suceda, podría darse una serie de complicaciones. Y esa serie de complicaciones siempre se van a dar si es que no existe una simulación previa a lo que viene a ser la utilización, por ejemplo, hoy en día de esta nueva vía aérea en la cual se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso va a tener que deslindarse, esperemos, reitero nuevamente, que no suceda más adelante nada, pero si en el caso, y esperemos que no, reitero nuevamente, suceda, van a tener que deslindarse responsabilidades de, por ejemplo, quienes estaban a cargo de las simulaciones previas, de los estudios previos, y no ya en un plano de operatividad como lo hemos tenido, ya tener vuelos con cantidad de personas que previamente no han tenido una simulación, ¿no? Entonces eso podría deslindar muchas incluso responsabilidades de carácter administrativas y carácter penales. No lo logré escuchar. Sí, doctor, antes de precisar un poco el tema del acceso de todas las personas que asegura de entre 6, ¿cómo es posible que entre 6 o más de 6 horas te puedas llegar al aeropuerto para llegar a tu viaje? Entonces, lo que yo quiero preguntarle o consultarle en este caso es que ya hubieron pérdidas de vuelo, ¿ok? Ya hubieron pérdidas de vuelo. Se ha visto en los diferentes medios de comunicación cómo diferentes personas han mostrado su malestar. En el ámbito jurídico, ¿de qué manera podrían reaccionar estas personas? ¿De una manera civil, de una manera penal? ¿Y a qué tipo de autoridades estaría dirigido? ¿Qué es lo que se puede aplicar en este caso? Claro, obviamente esta responsabilidad de carácter administrativa a cargo de quienes estaban en la implementación de este nuevo aeropuerto, el cambio, es una responsabilidad que va a conllevar sin lugar a dudas un monto reparatorio civil en quienes acceden a los vuelos y tienen los retrasos de los vuelos, las cancelaciones de los vuelos, es una afectación, ¿no? Dos, de sí, la falta de simulación que se ha tenido ya de por sí genera una preocupación, porque todo cambio tan sustancial, sobre todo de una vía como el aeropuerto, sin simulaciones previas, sin capacitaciones previas, incluso también a la ciudadanía, generan de una u otra manera una afectación, porque uno no sabe ni qué movilidad tomar, ni qué hacer. Entonces,
sin lugar a dudas, desde esa situación ya genera mucha preocupación. Ahora, quienes toman el vuelo y pierdan los vuelos a consecuencia del cambio que ha existido hoy en día con este aeropuerto, lógicamente pueden solicitar una reparación civil. ¿Quiénes asumirían la responsabilidad? Lo que están a cargo, lógicamente, las gerencias del aeropuerto Jorge Chávez, porque ellos en el ámbito jurídico asumen lo que se llama una posición de garante. ¿Qué significa la posición de garante? Que si yo voy a tener ya sea un espacio aéreo o un espacio terrestre, como en el caso de los buses, como en el caso de los aeropuertos, quien asume la posición de garante tiene la obligación de poder brindar seguridad a quienes van a ser los usuarios. Y en el caso suceda, y como lo decía anteriormente, esperemos que no, algún tipo de siniestro, entonces ellos van a asumir la responsabilidad de carácter penal, ya sea por situaciones de muertos o fallecimientos que pueden existir, de lesiones de algunos de los pasajeros, etcétera, u otras circunstancias imperantes a la negligencia por parte del actuar de quienes asumen lógicamente los cargos de gerencia del aeropuerto, ¿no? Lo mismo también va a suceder en el caso, por supuesto que sí, de las propias líneas de vuelos, ¿no? Si ellos han estado en capacitación, como el caso de las simulaciones, cada empresa aérea tiene la potestad de hacer sus propias simulaciones, por supuesto que sí, ¿no? Entonces van a asumir. ¿Ante quiénes podrían denunciar finalmente lo que nos interesa en el aspecto de la población? Primero, en el caso de las reparaciones civiles, por supuesto que sí, ante la misma empresa, en este caso, bueno, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y en el caso ya de situaciones de lesiones o peligrosidad en quienes van a asumir estos vuelos, lógicamente a nivel ya del Ministerio Público, ¿no? Por los delitos o puestas en peligros que pueda existir sin lugar a dudas. Entonces va a haber responsabilidad de por sí. Esperemos no llegar a las responsabilidades penales, pero civiles en cuestiones de vuelo, por supuesto que sí. Va a tener que, lamentablemente al parecer, si están habiendo retrasos de vuelo, por supuesto que sí van a tener que responder respecto a ello. Sí, doctor, usted había mencionado un término muy interesante, el término garante. Para las personas que tal vez están siguiendo esta noticia y no tengan este tipo de conocimientos, en un término jurídico, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esta palabra garante en este contexto? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, que en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Si va a haber un cambio y mucho se habló, incluso muchas personas ni sabían de la modificación o el cambio al aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, esa es una gran preocupación porque quien asume la posición de garante tenía que haber difundido con mucha más antelación, ¿no? Hay muchos que se han tomado con la sorpresa de que el cambio se ha dado de las vías, entonces una primera posición de garante es tener que haber trabajado a muy largo plazo dando las indicaciones, porque hay muchas personas que utilizan esta vía. Dos, en el caso incluso de las líneas, ¿no? De vuelo que van a haber, también se veía que al parecer, de acuerdo a las informaciones que estuve obteniendo, serían líneas en las cuales son bastante reducidas. Eso también tenía que haberse visto previamente en los retrasos de los vuelos, en los accesos que se tenía que tener. Entonces hay obviamente personas encargadas dentro del aeropuerto que tienen la obligación de realizar precisamente las simulaciones previas antes de hacer un cambio de la noche a la mañana. Entonces, quienes asumen posición de garante van a ser las autoridades, lógicamente, del aeropuerto Jorge Chávez, quienes estaban a cargo de este cambio y qué medidas ellos han tomado para que faciliten precisamente a los usuarios a poder acceder a estos vuelos, que no existan retrasos y que por supuesto que sí no tengamos más adelante alguna situación que lamentar, ¿no? Entonces, bueno, la posición de garante es la potestad de cuidado que tienen quienes, en este caso, han decidido hacer pues el cambio, la remodelación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Muy bien. Doctor, teniendo en cuenta eso, gracias por la aclaración. Son la 1:47 y ya estamos varias personas conectadas que pueden, les recuerdo por favor que pueden dejar su consulta también en la caja de comentarios. Quería consultarle también, se ven imágenes de las personas que han llegado a perder su vuelo y pues lo que quería consultarles más que todo en el ámbito de los responsables acá. Una de las entidades importantes de nuestro país, Indecopi, también se reportó y quiero mencionarlo. Observó dos aspectos muy importantes. El primero,
la inexistencia de un procedimiento adecuado, el cual ya lo estábamos anticipando al inicio. Y en segundo lugar, registró constantes cambios en las puertas de embarque. En este caso, Indecopi, al hacer estas observaciones, ¿cuál sería, en este caso, las medidas que podría establecer para sancionar este tipo de consecuencias que se han dado? En primer lugar, las medidas correctivas. Eso de inicio, ¿no? Y alguien de copie o que se ha encargado, bueno, en este caso, por ejemplo, de evidenciar los cambios en el aporte de ingresos y demás, eh, te van a tener que tomar antes de sanciones iniciales algunas medidas alternativas de solución de estas. En primer lugar, a través, lógicamente, del plazo que se les pueda dar para que no exista algún tipo de mayor controversia más adelante, ¿no? El proceso de adaptación, por supuesto que sí, siempre es complicado, eso también, pero de ahí ingresaba el tema de que con anticipación una adaptación es mucho mejor, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, si le copia evidencia algunas situaciones, primero las medidas correctivas. En el caso de que estas medidas correctivas de solución no se dan, entonces Indecopi tendría que hacer, evidenciando lógicamente aquí peligrosidad finalmente, cualquier situación que podría darse, incluso desde denuncias penales o contexto de reparaciones ya civiles al aeropuerto Jorge Chávez, a quienes finalmente son usuarios, les genera lógicamente afectación, ¿no? Son esas dos medidas que podría tomar. Yo espero, sin lugar a dudas, que no lleguemos a esas circunstancias, sino que Indecopi, a través de estas señalizaciones o estas observaciones que se dé, pues los del aeropuerto Jorge Chávez puedan solucionar estos impases. Muy bien, doctor, ahora dejando de lado un poquito el tema jurídico, quisiera saber también el tema de su postura con respecto, no sé si usted recordará las noticias en donde se han puesto pancartas, paredes, murales, por así llamarlo, para tapar, para esconder toda la consecuencia del ineficaz trabajo del gobierno. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo toma usted esta medida que ya sabemos que se han retirado estos carteles, pero en el tema moral, ¿cómo ve usted esta iniciativa por parte del gobierno de querer cubrir todo este desastre que ellos mismos no pueden resolver? Hay un problema bastante álgido a nivel social, a nivel de muchos de los gobiernos y demás cuestiones, ¿no? Finalmente la ciudadanía se da cuenta de las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, son lo que finalmente van a juzgar a la labor del presidente o la presidenta de la República que nosotros podamos tener. Cuando uno pone por ahí en las murales, escrituras, fotografías, pancartas, señalando, indicando situaciones y luego buscan borrarlas, pues bueno, por lo menos técnicamente o jurídicamente sí la pueden hacer, retirar, más no tapar encima, a menos que sea alguna cuestión de publicidad, ¿no? No obstante ello, yo considero que estas circunstancias, tanto para el gobierno y para nosotros como población, no nos hacen mucho bien, ¿no? No nos hacen mucho bien, sin lugar a dudas. Yo no podría hablar de alguna cuestión directamente del tema del gobierno, por ejemplo, o sindicar las formas en las cuales ellos se estarían desarrollando, porque como hombres de derecho o como abogados siempre tenemos en cuenta la presunción de inocencia, pero ya el generar, digamos, por parte de la propia población, muros o buscas digamos, no estar de acuerdo con la forma de gobierno del presidente, forman parte, cierto, de la libertad de expresión de la ciudadanía, pero cuando ya, por ejemplo, se empiezan a rotular o estigmatizar términos, entonces ahí ya confundimos la libertad con el libertinaje. Entonces habría que ver, no, ahí qué es lo que pusieron los muros, cuáles son las críticas, si las críticas son sustentadas o no son sustentadas. Ahora, lo cierto es que también cuando alguien asume un rol de gobierno, tiene, como coloquialmente se señala, capechugar todo ello, porque es parte natural, ¿no? Es parte que cuando alguien es funcionario o vuelto funcionario, siempre las críticas van a estar. Entonces la obligación que uno tendría, más allá tal vez de responder ciertas críticas, es a través del trabajo constante y con mucho sacrificio, demostrar más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces yo opino básicamente respecto a ello. Bien, no todo lo que brilla es oro, bien se dice, y esto es un claro ejemplo de todo lo que vamos comentando.
Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona el gobierno, vamos a ver cómo reacciona el Ministerio de Transportes, el recién juramentado Ministro de Transportes, el señor César Sandoval. Bien, vamos a dar pase, doctor, al siguiente titular que tenemos para el día de hoy para cada uno de nuestro público. Y es que nuestra mandataria nuevamente vuelve a ser titular en nuestra agenda de noticias. La presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso viajar a Francia, en este caso, y vamos a ver qué responde el gobierno. Si bien tenemos entendido, han pasado solo semanas desde que llegó de Ecuador, de la juramentación y reelección del presidente Daniel Noboa. También se sabe, uno de sus últimos viajes fue la intronización del Papa León XIV. Y ahora quiere viajar a Francia. Estimado público, se preguntará por qué. Es que quiere asistir a la tercera cumbre de las Organizaciones Unidas del Océano, donde se va a realizar en la ciudad de Niza, y estará presente su homólogo francés, el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron. Ahora, si bien es cierto, la actitud de la presidenta Dina Boluarte es muy cuestionable hoy en día, más allá de las encuestas que se han presentado. Un 2% que equivale a un margen de error de cualquier encuestadora. Hasta ahí podemos concluir de que tiene un 0% de aprobación en nuestro país. Es decir, nadie quiere a la presidenta Dina Boluarte, más allá de sus ministros y todas las personas que trabajan con ella, por supuesto. Doctor, ¿cómo ve usted esta actitud de querer salir a representar, si bien es cierto, una de las competencias constitucionales de nuestra mandataria es representar al país en diferentes eventos internacionales? Ya. Sin embargo, después de todo el caos que se ha venido generando en estas últimas semanas, conforme a su actuar, ¿es competente solicitar este tipo de permiso? ¿Cómo lo ve usted? Claro, o sea, ahí lo que vamos a ver, por ejemplo, la vía procesal y la vía, lógicamente, ya de catadura, digamos, de moral, y la catadura también de cómo enfrentar la situación actual de nuestro país. Técnicamente, quien asume un cargo de alto mandatario, como en el caso de un presidente de la República, tiene todas las atribuciones, permiso también del Congreso, por las cuales lo puede solicitar, de viajar de viajar en temas de representación, porque finalmente cuando alguien sale, digamos, del país, en el caso de los mandatarios, se entiende que van a representar, en este caso, a la nación. Y es importante los temas de representación porque viene, o lógicamente, representantes de varios países, no solamente latinoamericanos, sino también europeos, asiáticos. Entonces es muy importante que de un país ingresa un representante, y qué mejor que el presidente de la República, ¿no? Hasta ahí está bien, pero lo otro es que hay que conocer y hay que ver también nuestra realidad, la realidad social. Y la realidad social, lamentablemente, en el caso peruano, creo que todos sabemos que estamos en una crisis de justicia, en una crisis de inseguridad ciudadana, en una crisis de transporte, una crisis de salud. Hay una crisis y eso no nos podemos taparlo viéndose en los ojos. Entonces, ante una situación como tal, donde el país se va cayendo a pedazos, irse de viaje de representación en vez de plantear y seguir luchando con ellos, lógicamente no es muy bien visto por la población. Es como si estuviéramos en una situación muy complicada y el dueño de la casa quiere hacer una fiesta, ¿no? En plena crisis. Entonces, eso es lo que no se ve bien. Al tener índices estadísticos altos en delincuencia, en extorsiones, entonces darse de viaje de representación más allá de lo que lógicamente sí es una facultad, no se ve bien vista, porque cuando uno va en tema de representación, ¿a quién vas a representar? ¿Vas a representar a un país que se está cayendo a pedazos? ¿Vas a representar a un Perú en la cual esté existiendo inseguridad, esté existiendo disconformidad y está tal vez estadísticamente viéndose de que no hay aprobación? Entonces no hay un tema de una representación como tal. Por eso es que tal vez lo más adecuado en estos casos sea no ir de viaje de representación y más bien buscar las alternativas, enfrentar las alternativas por la condición de alto mandatario, con este caso como presidenta que ella tiene, ¿no? Consideramos que eso debería ser lo adecuado, sobre todo por la situación actual que atraviesa nuestro país.
Con respecto a algo lo que mencionó y quiero priorizar es el tema de buscar opciones. Una de esas opciones, como bien se sabe, es el canciller Hermes Schaller, nombre y apellido, el ministro de Relaciones Exteriores. No le escucho el audio. Posiblemente, obviamente él es el encargado de las relaciones políticas y diplomáticas que le conforman nuestro país. Ahora, una de esas opciones no podría ser que el canciller Hermes Schaller sea el representante en este evento internacional. Por supuesto que sí. De hecho, una de las potestades que tiene, en todo caso, el presidente de la República es poder delegar atribuciones. Entonces pueden ir los cancilleres, el otro mando en estos países, no habría ningún tipo de problema, ¿no? Y creemos que es lo adecuado, sobre todo en este tipo de circunstancias, porque los viajes de ida y representación denotan tiempo. Entonces, si una persona viaja una semana, luego la otra semana, y la otra semana, y es el alto mandatario, y como le decíamos, estamos enfrentando lamentablemente una situación social bastante crítica, entonces no es bien visto por la población, y quien asume un marco de presidente de la República se debe a la población. Si la población ve esto como algo negativo, entonces quien asume, lógicamente al deberse a quien fue finalmente elegido por cualquier circunstancia, como en este caso, porque no fue una elección directa por parte de la población, y eso lo sabemos las circunstancias en las cuales ella asumió el mandato de presidente de la República, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, si le da la potestad de delegar, debería hacerlo a través de los cancilleres, debería ser lo más adecuado. Debería ser lo más adecuado por la circunstancia actual en la cual nosotros vivimos. Y debería ser la mejor opción. Somos 27 conectados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Por favor, no olviden dejar sus comentarios acá en la cajita, darle like, suscribirse. Avisando también que más adelante estamos hablando de Pedro Castillo y todo el caso de su juicio. El tema del habeas corpus, el rechazo por parte del Poder Judicial. Ahora en estos momentos estamos tratando el tema de los permisos de la presidenta Dina Boluarte, muy cuestionable, como usted lo venía mencionando, doctor Chávez. Ahora, el Congreso, si bien es cierto, es uno de los protagonistas para los cuales se puede dar este viaje, si es que en todo caso se da. ¿Usted cree que el Congreso va a permitir que la presidenta Dina Boluarte viaje a Francia o en este caso no lo va a hacer? Más allá y teniendo en cuenta de que ya se acercan las elecciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque en estos tiempos los parlamentarios quieren evidenciar que están en contra del gobierno, que están en contra de la presidenta Dina Boluarte, y es por ello que hay una gran posibilidad, mencionan expertos que han salido en diferentes medios, de que no se le otorguen, como anteriormente ya se lo habían otorgado para el viaje a Ecuador y para el viaje al Vaticano. ¿Usted cree que en esta vez el Congreso lo va a permitir o no? Posiblemente que no lo permita, ¿no? Porque aparte de tratarse viajes bastante continuos, creemos que hay muchas cosas que todavía se tienen que solucionar y obviamente, como hace un momento les he comentado, tenemos muchos problemas, la inseguridad, los temas de extorsión, problemáticas que hay que combatirlas no estando fuera, sino estando acá, en el Perú. Y si tenemos la opción de poder dar cuestiones de representación a través de las cancillerías, entonces yo creo que lo adecuado sería que no se le dé permiso, pero finalmente uno nunca sabe, ¿no? Nosotros no somos ciertamente pitonizos como para poder ver qué es lo que podría suceder y tal vez el Congreso termina sorprendiéndonos dándonos el permiso. Pero yo particularmente considero que así como estamos, no es lo adecuado otorgar un permiso, sobre todo tan seguido. No se ve bien, por lo menos, a pesar de que es una potestad que lógicamente ellos tienen, pero no es bien vista a nivel de la población, por lo menos de la gran mayoría. Tengo que admitir que usted representa el gran pensamiento de la gran mayoría de peruanos, porque están en contra de este y los demás viajes que vengan. Quiero aprovechar también este momento, doctor, para conversar un poco de las denuncias de Dina Boluarte. Algo que ha causado demasiada indignación es el archivamiento del caso Rolex que tenemos entendido, en donde se ve que se le acusa a la presidenta Dina Boluarte de recibir joyas a cambio de favores por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Lo que yo quiero saber en este caso es, ¿se tiene que completar el recibimiento de algún producto
por así llamarlo, en este caso un artilugio, que viene a ser los relojes, para que se pueda concretar como un delito? O sea, simplemente la presidenta Dina Boluarte tiene que dar algo a cambio al gobernador regional, o solo es necesario recibir el artilugio para ya estar incurriendo en un delito. Claro, o sea, por ejemplo, cuando uno puede recibir como ofrenda varias cosas, ¿no? Un reloj, puede recibir una camioneta, un departamento, digamos, por un cumpleaños. O podría haberlo recibido como una especie de galanteo, de enamoramiento, o sencillamente haberlo recibido por un aprecio que alguien te pueda dar, ¿no? Cuando alguien recibe uno de estos bienes, y solo lo recibe sin nada a cambio, técnicamente no constituye un delito. Pero si alguien, por ejemplo, recibe alguna joya, recibe algún reloj, recibe alguna camioneta, a efectos de favorecer, por ejemplo, a esta persona en un proceso de contratación, favorecer a un amigo suyo en un proceso de licitación, ¿no? Ayudarlo a tener un cargo que no sea de confianza, sino un cargo proveniente a través de un proceso de selección, entonces ahí sí estaríamos hablando de contraprestaciones. Cuando se habla de contraprestaciones, ahí sí estaríamos hablando de este marco de configuraciones como cohecho, de este marco de configuraciones como negociación incompatible, las cuales sí, lógicamente, van a tener una repercusión de carácter penal, ¿no? Y si eso no se prueba y uno obtenía un regalo, entonces no, penalmente por lo menos no va a existir una connotación. Tal vez sí, no sé, se me ocurre, no sé si hasta qué punto moral, ¿no? Porque finalmente si fue como una ofrenda, un regalo, no constituye más que ello, ¿no? Pero si vemos que sí ha existido un favor de por medio, algo a cambio de favorecimientos, entonces ahí sí estamos ante la configuración, lógicamente, de un delito. Realmente claro lo que acaba de mencionar, doctor, y hay que recordarlo, esta denuncia fue archivada por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el cual es presidida por María Acuña, la hermana del gobernador regional de Trujillo, César Acuña. Vamos a ir viendo cómo van estos casos, pero más que todo eso, ¿no? Saber de que el gobierno sigue blindando, el Congreso sigue blindando a la presidenta Dina Boluarte y a todo su gabinete ministerial. Doctor, vamos a dar pase a la siguiente noticia, que es la portada de hoy día de nuestro programa, y es que vamos a hablar de Pedro Castillo. El Poder Judicial rechazó un habeas corpus de Pedro Castillo, en el cual era una demanda. ¿Para qué? Pues para que se aparte a la jueza suprema provisional, Norma Carvajal. Algo que ha tenido algunos precedentes en este juicio, el cuales fueron las recusaciones. Dos recusaciones. La primera por parte del abogado de Pedro Castillo por temas de imparcialidad. La segunda por parte de Betsy Chávez y toda su defensa colegial, que también fue por un tema de imparcialidad que aparentemente ha mostrado la doctora en el desarrollo de este juicio. Doctor, en este caso, ¿de qué manera se podría definir o en qué consiste este habeas corpus que ha presentado la defensa de Pedro Castillo para retirar o apartar a la jueza Norma Carvajal? Claro. Básicamente hay que establecer que el habeas corpus es una garantía constitucional que lo puede presentar cualquier persona, obviamente alguien que también está siendo sometido a un proceso de investigación, cuando advierte que su derecho fundamental a la libertad está en peligro. Y en el caso en concreto de Pedro Castillo, pues lógicamente entendemos que el abogado lo presenta porque en el fondo considera que ya, y eso creo que lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, a través de otros medios, de TikTok y demás, donde Castillo mismo dice que esto fuera como ya algo, ya una pantomima nada más, porque ya él prácticamente sabe que lo van a condenar. Entonces considera de que el habeas corpus va a ser un medio muy importante a efectos, por ejemplo, de poder, ¿no? Recusar o apartar a jueces que ya lo están considerando imparciales. Ahora, esto sí es un punto importantísimo. Mire, en un juicio uno no puede tener estereotipos.
En un juicio uno no puede llegar diciendo, no, para mí tal presidente, ya sea Castillo, Toledo, Alan García, es culpable. Los jueces son imparciales y esa imparcialidad se tiene que dar en el direccionamiento del proceso. Por ejemplo, si un juez, cuando está interrogando al fiscal, no hace objeciones, les deja preguntar, pero cuando un abogado litigante empieza a formular preguntas y a cada instante lo objeta, lo objeta, lo objeta, lo objeta, que no hace con el fiscal, a pesar de que tal vez sus preguntas no sean adecuadas, eso sí es una muestra de parcialización total. Y si eso se muestra en un proceso, lógicamente estamos viendo cierto direccionamiento a las reglas del proceso en el juicio oral. Entonces, por supuesto que sí, uno puede solicitar la recusación por el actuar por parte del juez. Pero si el juez es imparcial en ambos casos, hace preguntas necesarias en ambos, explica, conduce como tiene que ser el proceso, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí por más que uno pueda solicitar recusaciones o como tal vez pueda plantear en este caso el habeas corpus, cuando se ve supuestas afectaciones, no se va a declarar procedente, ¿no? Es cierto también que cuando alguien está en un proceso de juicio oral, por ejemplo, en el caso de la defensa de Pedro Castillo, él considera que todos están en su contra, ¿no? Pero no necesariamente puede ser así. Él está siendo sometido por un proceso de investigación, ¿no? O en este caso, ya que estamos llegando por esta situación de este contexto de alzarse en armas, que en su momento finalmente se le imputa como el delito de rebelión, pero es parte también de las reglas procesales. Entonces, si lo han declarado infundado es porque sin lugar a dudas no han evidenciado una puesta en peligro a su derecho fundamental a la libertad, ¿no? Y tampoco han visto cierta parcialización pues, por parte de los jueces. Quiero hacer un pequeño hincapié, doctor, en algo que usted ha mencionado, que es la imparcialidad. Diferentes acontecimientos, diferentes personajes. En este caso, la Fiscalía ha recibido confrontaciones por parte de diferentes abogados de las partes. Estamos hablando del doctor Ayrton Arizaga y también ha recibido cuestionamientos por parte del doctor César Augusto, de la ex premier Betsy Chávez. Entonces, ellos han confrontado a la jueza Norma Carvajal, en donde han mencionado el tema de su imparcialidad. Es decir, ¿usted está de acuerdo en que se debió aprobar las recusaciones presentadas anteriormente por parte del abogado de Pedro Castillo y el abogado colegiado de Betsy Chávez? Es decir, ¿debió proceder la recusación? ¿Debió ser apartada la jueza Norma Carvajal? ¿O simplemente se ha cumplido con lo que los requisitos que debería tener una jueza provisional en este tipo de casos, que es la imparcialidad? Miren, técnicamente no he escuchado detenidamente las preguntas que les hicieron, porque el cuestionamiento estaba en la línea de hacer preguntas en el interrogatorio y que la jueza ciertamente, según por lo menos lo he escuchado, es que la jueza haría objeciones a las preguntas que hacían los abogados, o sea, abogado litigante que participaba en el juicio oral, la jueza los objetaba. Objeción, 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 objeción. Pero cuando hacían las preguntas del Ministerio Público no objetaban, entonces decían, pero ¿por qué la jueza a nosotros sí nos corta y no al Ministerio Público? Pero eso tiene una regla y una base también. El juez sí tiene, en base a lo que establece el marco del Código Procesal Penal, la potestad de poder de oficio establecer las reglas del juicio oral. Y por supuesto que sí, si advierte que las preguntas no son pertinentes, conducentes, útiles, el mismo juez podría objetar, no habría ningún problema, y decirle reformula la línea de preguntas, no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, si tal vez en este caso el fiscal formuló sus preguntas y fueron adecuadas, pertinentes, conducentes u útiles, entonces la jueza no le dijo absolutamente nada porque no había que objetar, porque el fiscal estaba haciendo muy bien la línea de interrogatorio. Pero cuando tal vez los abogados empezaron a hacer preguntas y realmente su línea de interrogatorios no eran cierto pertinentes, conducentes, útiles, entonces estaba la jueza en toda la facultad y en todo el derecho de poder hacer las objeciones y que no les parezcan a los abogados, y es otra cosa, ¿no? Que los abogados consideran que esa parcialización no es, son reglas del juicio oral. Entonces, en lo poco que yo he escuchado en algunas preguntas,
sí han estado muy bien planteadas, algunas objeciones, como reitero nuevamente, no las he escuchado todas, pero en las pocas que sí, me parece que muy bien la jueza ha objetado porque no eran necesariamente preguntas en la línea de interrogatorio que deberían hacer, entonces su participación fue adecuada, por lo menos en ellas, ¿no? Entonces, pero habría que ver los demás. Yo tendría que ver los demás para dar, lógicamente, una apreciación jurídica mucho más concisa sobre ello, ¿no? Pero de que la jueza sí podría hacer las preguntas y como tiene toda la potestad de conducir el proceso, sí está dentro de todas sus facultades. Y eso no es parcialización. Eso no es parcialización. Algo que se ha Ajá. venido comentando mucho también, doctor, es el tema de adelanto de opinión. Muy aparte del comportamiento que ha tenido la fiscal, ¿no? Que usted bien menciona, que objeta demasiadas veces cuando los abogados, las defensas de las partes quieren intervenir, pero no cuando el fiscal lo hace. Entonces, ellos consideran de alguna manera un contexto imparcial por parte de la jueza Norma Carvajal. Pero ahora, algo que quiero que usted nos precise, por favor, ya que es usted el capacitado, es el tema de adelanto de opinión, que se ha venido mencionando muchísimo por la defensa y por el expresidente Pedro Castillo, que ha venido mostrando diferentes comportamientos, aludiendo o yendo en contra del colegiado supremo. En este caso, el adelanto de opinión dice que se ha mencionado por parte de la jueza Norma Carvajal cuando era integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En este caso, ¿en qué consiste el tema de adelanto de opinión y cómo es que Pedro Castillo cree que hay un tema de imparcialidad por parte de la jueza Norma Carvajal al ver hecho o acontecido esto último mencionado, el adelanto de opinión? Claro, por ejemplo, si antes de ocupar el cargo en este caso, jueza suprema, provisional, digamos, la han invitado, no sé, a alguna institución de capacitación, y ella en esa institución de capacitación ya adelantó un tema de opinión diciendo, por ejemplo, para mí, Pedro Castillo, si es culpable del delito tal, de rebelión, ese es un adelanto de opinión, ¿no? Si por ahí escribió un artículo, si por ahí, previo a ocupar, digamos, ese cargo, de jueza suprema provisional lo han entrevistado, que ella lo ha manifestado expresamente, ¿no? O a través de escritura, o a través, como les digo, a través de un congreso, o a través de alguna entrevista, ese es un adelanto de opinión. Y eso sí se tendría que haber recusado, ya habiendo asumido aún peor, ¿no? Si habiendo asumido el cargo, lo manifestó, lo dijo, entonces ya es un adelanto de juicio y un juez no puede tener adelanto de juicio. El juez todavía va analizando, se entiende eso hasta el final. Pero eso que yo les digo se tendrá que comprobar. Pedro Castillo tendría a través de su abogado que demostrar en tal fecha, en tal año. La jueza lo dijo a través de qué vía. Vía escrita, vía verbal, lo comentó a los medios de prensa, lo han entrevistado y ahí lo manifestó. Entonces, eso sí denotaría, lógicamente, una causal de recusación. Pero si eso no lo tiene el abogado de Pedro Castillo y él considera, porque tal vez en la audiencia la jueza es más enfática en el caso de los abogados y no tan enfático en el caso del fiscal, eso no denota parcialización, ¿no? Eso puede denotar algunas otras cuestiones distintas, pero parcialización técnicamente no. La parcialización del adelanto de opinión sería si ella lo manifestó y el abogado lo tendría que comprobar, lo tendría que demostrar, ¿no? Ahí sí tenemos un adelanto de opinión y eso sí es gravísimo. El juez no puede hacer adelantos de opinión. Y es algo que no se ha podido comprobar como usted lo menciona. Quiero hacer una pequeña digresión, doctor, para saludar a las personas que están conectadas. Un saludo también para Josué Delgado, Contenido Creativo, e Isaac Gómez, ¿no? Que siempre están pendientes de cada uno de nuestros programas y mucho más en esta edición especial, hablando diferentes temas políticos y dándoles un enfoque jurídico como siempre. Recapitulando de todo lo que venimos hablando del tema Castillo, de la supuesta imparcialidad por parte de la jueza provisional Norma Carvajal, el reclamo de las partes y todos estos acontecimientos que se han venido dando a lo largo del juicio. Como bien lo mencionaba, doctor, algo que también sorprende mucho y es que tiene polarizado a todos los peruanos es el tema del comportamiento de Pedro Castillo, ¿no? De que cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse al colegiado, en este caso es solo para increparlos, para decirles de que de una vez den los resultados, de que ya se sabe, como usted lo mencionaba, que lo van a condenar. En este caso es permitible todas las veces posibles de que él se
se exprese de esta manera ante el Colegiado Supremo, o simplemente se le tiene que dar alguna restricción para que no pueda expresarse de esta manera, o no, o más o menos de que no se exprese atacando al colegiado? Claro, tiene que haber una conducta de respeto mutua entre los jueces, entre el fiscal, entre el abogado defensor y por supuesto que sí, en la persona que en este caso está siendo imputada, sin lugar a dudas. Pero si una persona imputada, incluso de inicio, va haciendo reconocimiento de que es presidente constitucional de la República cuando no lo es, entonces esa es una falacia, esa es una mentira, no lo es. Siguiente, toda persona sometida a un proceso de investigación tiene derecho a contar con su abogado. A él le han señalado de que cuente con su abogado en su libre elección. De hecho, previo a estas situaciones ha tenido varios abogados. Ahora no lo quiere tener. Entonces, la norma procesal establece que debe tener un abogado defensor público y desconoce a su abogado defensor público. E incluso en realidad le falta respeto porque dice, él no es mi abogado, este señor yo no lo he puesto. Es una falta de respeto a efecto de quien asume la defensa como defensor público. Dos, cuando dice, no, yo soy inocente o quiero que acabe, ya estamos evidenciando una conducta procesal. Y al establecer la conducta procesal se pueden tomar medidas por parte de los jueces supremos, como por ejemplo retirarlo de la sala, ¿de acuerdo? O entablar algún tipo de imposición de multa respecto a la conducta que él está teniendo, sí se pueden tomar sin lugar a dudas las vías, ¿de acuerdo? Porque incluso está generando a nivel de la etapa de juicio oral una circunstancia en la cual genera un desorden. Entonces sí, los jueces tienen la potestad de poder hacerlo, ¿no? Y se entiende tal vez por el desconocimiento de Pedro Castillo de las normas del proceso, porque él no es abogado, pero se ha rodeado de abogados. Entonces lo que sí uno no puede conceder es que habiéndose rodeado de abogados, siendo se entiende el maestro, debería entender las reglas procesales también, ¿no? Pero bueno, no es una conducta que en todo caso en las normas jurídicas sean de las más adecuadas. No es una conducta adecuada. Por su parte, doctor, en este caso, ¿usted cree que se van a presentar más recusaciones o simplemente van a, por así llamarlo coloquialmente, dejar la toalla las partes con lo que refiere a los jueces supremos? Yo creo que todo es posible. De una u otra manera, hay que seguir viendo, ¿no? Las circunstancias de cómo va avanzando el margen del proceso. Si en el marco del proceso tal vez uno evidencia, como ya en su momento les decía, por eso es que si tal vez alguno de los jueces supremos, que seguramente la prensa lo va buscando para que dé algún tipo de entrevista, muchos de ellos son docentes, entiendo yo, y por ahí alguien lanza algún tipo de opinión, dice algo, por supuesto que sí que puedan plantear los mecanismos de recusación. Si tal vez dentro de las reglas del proceso evidencian alguna conducta por parte de los jueces que va en contraposición al debido proceso del juicio oral, y que va evidenciándose notoriamente favorecimiento al Ministerio Público, sí podrían presentar su recusación. No obstante, yo creo, pues, de jueces supremos, sobre todo de la talla del doctor Neira Flores, con los años de experiencia que él tiene, y con lo que por lo menos hasta el momento se ha visto en el desarrollo del juicio oral, yo creo que por lo menos contra él es muy complicado que puedan plantear un tema de recusación que lo declaren fundado, ¿no? No observaron por lo menos hasta el momento cierto ahínco de parcialización, más del desarrollo imparcial, o incluso concediendo bastante permisibilidad incluso a Pedro Castillo en determinados momentos, ¿no? Más bien sería en todo caso parcialización para él. Entonces, no creo, pero bueno, la defensa finalmente uno nunca sabe, ¿no? Ellos tienen toda la potestad de seguir presentando, tal vez lo sigan presentando, pero si el desarrollo de los juicios se va dando, por lo menos en los cánones actuales, no creo, por lo menos, que exista una recusación, por lo menos hasta como va hasta ahora. Esta es la situación, para todos los que recién se están conectando, esta es la situación del juicio oral contra Pedro Castillo, hoy en día acusado por el presunto delito de rebelión, él y otros funcionarios públicos que está viendo en desarrollo. Estamos hablando de las recusaciones, el tema de la imparcialidad de una determinada juez, pero vamos a ver, hay partes, hay posturas y posturas, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando este juicio, qué novedades. Dicho sea de paso, cada uno de estos juicios lo pueden encontrar en su canal de YouTube de EGPUT. Están siendo transmitidos diferentes días, pero ahí lo van a encontrar. Por favor, no olviden suscribirse y darle like al video para poder llegar a muchas más personas.
Doctor, ahora vamos a pasar a uno de los temas más importantes que ha causado mucha controversia, mucha molestia, intriga en toda la población ciudadana de nuestro país. Y es que aprueban un proyecto para que congresistas realicen campaña política en su semana de representación. Para dar un pequeño contexto, el día de ayer se ha presentado un proyecto, es más, se ha aprobado ya en la Comisión de Constitución, que es presidida por el congresista Fernando Rospigliosi, muy criticado, la verdad, perteneciente al Partido de Fuerza Popular de la lideresa Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha presentado este proyecto, pues, para que los congresistas en su semana de representación, es decir, en la semana en donde ellos tienen que ir a las diferentes regiones, localidades, en donde exigen necesidades a las que ellos obviamente tienen que rendir cuentas, porque si hablamos en términos constitucionales, estamos hablando de que los congresistas tienen que presentar normas en beneficio de estas localidades, en beneficio de estas regiones, en beneficio de todos estos lugares en los cuales ellos han sido elegidos. Entonces, cuando ellos van a representar, ahora no solamente van a ir a escuchar, si es que en todo caso lo hacían, escuchar las necesidades de estos ciudadanos, sino también van a ir a hacer campaña política. Ahí estamos hablando de un término que se ha utilizado que es proselitismo, es decir, de que ellos vayan y convenzan a los ciudadanos, a la población, a que voten a favor de sus partidos políticos, teniendo en cuenta que ahora van a poder ser reelegidos. Y una de las bases de las cuales está sustentado el congresista Fernando Rospigliosi es de que ellos están en desventaja con otros funcionarios públicos que también quieren postular al Senado o en sencillas palabras al Congreso, que va a ser bicameral en el 2026. ¿Cómo ve usted esta opción? Si es que en todo caso, por su parte, ve algún tipo de violación al tema de neutralidad o imparcialidad que existen en los congresistas. Mira, yo creo que es un tema bastante delicado y por eso yo siempre, cuando por lo menos hablábamos en lo que viene a ser proyectos, hay que tener en cuenta que para la elaboración de un proyecto yo tengo que analizar el problema social, luego ingresa el contexto político criminal para ver qué alternativas jurídicas finalmente yo planteo. Si yo hago una labor de representación, ¿no? Y voy a tener que viajar, lo hago costeando dinero el aparato estatal, pero lo hago en cumplimiento de mi función como congresista, por ejemplo. Pero si yo voy a hacer proselitismo político y empiezo a volantear, empiezo a utilizar el micrófono, megáfono para decir, voten por mí, utilizo la camioneta que me están enviando que pertenece al Estado, mucho cuidado porque estarías cometiendo un delito de peculado de uso, 388 del Código Penal. Entonces, utilizas bienes del Estado para fines propios, porque finalmente si vas a hacer una campaña política es para tu propio bienestar, no es para el bienestar del marco de representación. Entonces, si en este proyecto de ley se va a buscar que en las semanas de representación puedan tener la oportunidad de hacer proselitismo político, habría que ver cómo finalmente lo van a hacer. Pero si van a utilizar los medios, los fondos, los bienes del Estado, eso constituye un delito. 388 del Código Penal, peculado de uso. Mucho cuidado en ello, ¿de acuerdo? Entonces, yo no lo veo bien. Yo lo que veo es que las labores de representación tienen otra naturaleza. Si quieren hacer campaña de proselitismo, lo hagan al término y fuera de las funciones de los márgenes que ellos tengan, ¿no? Como congresistas. Pero plantear un proyecto de por sí ya yo lo voy adelantando. Va a configurar posiblemente bastante denuncias en el tema de delitos de función. Y eso se verá en su momento. Espero que por lo menos este proyecto no se acepte, porque así como me lo mencionas, en cuestiones de función yo no puedo hacer campañas para mi propia reelección. Tendría que hacer más bien campañas para mi región, qué es lo que está pasando, vamos rindiendo cuentas, qué es lo que necesita mi región. Eso sí, porque es cumplimiento de mi función. Pero hacer campaña es un tema personal y eso va a colindar con temas ya de corrupción, 388 del Código Penal. Para quienes no saben, vayan leyendo el artículo, ¿no? Cuando podría darse este marco de configuración del delito.
Usted mencionó algo importante, doctor, que es el tema de los recursos del Estado. Es decir, los congresistas van a su semana de representación con recursos de todos los peruanos. Ahora, el tema del proselitismo, algo que han detallado y que ellos lo han utilizado como el único candado a este proyecto, es que está prohibido hacer proselitismo en horarios de las comisiones del Congreso, solo en los que el parlamentario es miembro o del Pleno. Si en todo caso se solicite previamente licencia sin goce de haber, recién se va a poder hacerlo. El tema de los recursos estatales es algo muy importante. Sin embargo, esto también tiene que ver con la flagelación de la imparcialidad y la neutralidad que debe haber en el debido proceso de las elecciones, algo que ellos no están cumpliendo. Es cierto, aún no se ha aprobado al 100% porque después de esta comisión es presentada al Pleno del Congreso, en donde se abre el debate y es donde todos los congresistas presentan sus sustentos. Hay que tener también, es importante mencionar a los congresistas que han aprobado este proyecto, que entre ellos son Nilsa Chacón, Marta Moyano, Rosángela Barbarán, que son congresistas de Fuerza Popular, por lo que la gente tiene entendido que son pertenecientes al supuesto pacto fáctico que existe entre el Congreso y el Estado. Asimismo también José Williams, Adriana Tudela, Alejandro Cabero de Avanza País, algo que ha sido muy evidente y que causa mucha molestia. Sin embargo, está por debatirse todavía, no sabemos cuál va a ser el resultado. Y aparte hay otro tema que también colinda o hace hilación con este tema de la Comisión de Constitución. Y es que hace unos días, hace unas semanas, también habían probado el levantamiento del tema de la impunidad parlamentaria, que está estipulado en el artículo 93 de la Constitución Política. Ese tema de la inmunidad parlamentaria, que todavía no está aprobado al 100, también puede ser una iniciativa para que ellos se blinden ante diferentes denuncias por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Usted cómo lo ve? Claro, de hecho hay dos puntos, miren, la inmunidad parlamentaria, el hecho de que alguien asumiendo un cargo tan importante como los denominados congresistas o padres de la patria, yo creo que hay que, lógicamente, no en todos los casos, pero sí hay que levantar las inmunidades parlamentarias, por ejemplo, en casos de corrupción. Más bien un proyecto como tal debería ser un proyecto adecuado. Si una persona que se le acusa con elementos de convicción indiciarios de que esté envuelto en hechos de corrupción, en hechos de lavado de activos, por ejemplo, ¿ya? O incluso, me atrevo a decir, en hechos tal vez de organizaciones criminales, denominados cuellos blancos, que se levante la inmunidad parlamentaria, no esperar al término de su gestión. Porque si yo evidencio, como todo ciudadano, que no es que estamos inmunizados, tenemos una inmunidad como tal, entonces no se debe tener eso, por el contexto de la misma libertad de investigación. Son 5 años que una persona está en el cargo. Entonces, plantear esas cuestiones va a generar más bien retrocesos y más bien el que nada debe, nada teme. Si se inicia una investigación, más bien podría surtir un efecto contrario, ¿no? Porque si levantamos las inmunidades parlamentarias y son sometidos a un proceso de investigación, tal vez ya se lo piensen, se me ocurre, no estoy diciendo que necesariamente lo van a comentar, pero finalmente podrían deslindarse de hacer de algunas cuestiones que colinden con sus propias afectaciones personales, ¿no? Entonces, pero blindarlos, no, yo por lo menos desde un contexto jurídico no lo veo adecuado. También se debería levantar ello. Deberían levantarse las cuestiones de inmunidad parlamentarias y deberían más bien, con mayor razón, los denominados padres de la patria, apechugar y enfrentar cuestiones de denuncias que si ellos lo consideran injustas, enfrenten ellos sin ningún problema, ¿no? Debería ser lo adecuado.
¿Sí? ¿Se me escucha? Ya, el Sí. tema de la juramentación del nuevo ministro Eduardo Arana, el tema del gabinete ministerial. Sucesor del gabinete Adriancén, que ya sabemos su accidentado final. ¿Usted cree que se va a dar el voto de confianza por parte de los parlamentarios o simplemente van a hacer caso omiso a las conversaciones que hoy en día se están dando con diferentes bancadas ya el Ejecutivo? ¿Va a aprobar el voto de confianza o se la va a negar, teniendo como consecuencia de que se puede pasar a una disolución del Congreso si en caso se niegue la confianza a dos gabinetes? ¿Usted cómo ve ese panorama? La verdad es bastante complicado porque en realidad nosotros no nos sorprendería mucho lo que pasa en el Congreso, ¿no? Es bastante complicado ver a veces ciertos accionarios. No obstante, tal vez por lo acontecido en anteriores ocasiones, tal vez se me ocurre decir que podrían negarle la confianza, tal vez, ¿no? Pero como reitero, es bastante complicado poder señalar qué es lo que finalmente podría suceder en ese caso en concreto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que tal vez anteriormente se ha suscitado, posiblemente, ¿no? Posiblemente lo deniegan la confianza, pero como ustedes sabrán, con nuestro congresista cualquier cosa es posible hoy en día, ¿no? No sabemos. Es bastante complicado poder saber las decisiones que finalmente ellos suelen tomar. Precisamente es eso, ¿no? De que aprueben el voto de confianza o en este caso desaprueben este voto de confianza, no le den la confianza al nuevo gabinete para demostrarle a la ciudadanía que está en contra del gobierno o siendo oposición por parte hacia el Ejecutivo. Y también otro panorama es de que no le aprueban la confianza a este gabinete, pero al siguiente sí, porque saben, si es que lo niegan, van a ser disueltos. Y ellos no quieren ser disueltos, no quieren estar patitas a la calle. Si bien es cierto, todavía les queda mucho, porque falta un año todavía para las elecciones, estamos hablando de abril del 2026. Entonces, posiblemente estos sean las dos alternativas que se le pueda dar. Quizás lo vamos a ir resolviendo. Doctor, muchísimas gracias por cada una de sus apreciaciones, de verdad han sido fructíferas, nutrientes, para cada uno de los espectadores que tenemos el día de hoy de la familia Conexión Jurídica. Es más, en vivo y en directo le hago la invitación para el día lunes de que esté presente acá en nuestros estudios en Ejeput para poder conversar más a fondo sobre estos acontecimientos políticos y jurídicos que se van dando en el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su respuesta? Muy bien, ahora siendo exactamente 2:35 del 4 de junio, me comprometo a estar el día lunes presente aquí en el estudio de Conexión Jurídica, ¿no? De manera presencial para seguir hablando de estos temas interesantes de la coyuntura del día a día, ¿no? Y va a ser un honor en realidad compartir ahí con su persona, pues aquí, ¿no? Cabinas de Conexión Jurídica siempre en vanguardia de nuestra problemática social y obviamente en el caso de nosotros desde la opinión, desde la perspectiva jurídica. Encantado de estar en su programa. El día lunes oficialmente el doctor Emerson Chávez va a estar en Conexión Jurídica para conversar, dialogar de diferentes temas, acontecimientos que van pasando en nuestro día a día. Saludos rapidito a todas las personas que están conectadas y han sido partícipe del programa del día de hoy. Por favor, no olviden darle like, compartir el video, estar pendientes siempre de nuestros programas, conversando acá con producción, diferentes soluciones que vamos dando a los percances que se van presentando en el día a día. Doctor Emerson, muchísimas gracias nuevamente, reiterarlo, por la información que nos ha brindado hoy en día, que ha servido para más de uno, en ello me incluyo. Y pues para poder compartir el día lunes con usted. Eso fue todo por el programa del día de hoy, Conexión Jurídica. Muchísimas gracias, soy Jersin Perales. Nos vemos el día lunes a la 1 de la tarde. Los esperamos. Gracias, nos vemos.
Se acabó el tema. Se acabó el tema.